Bienvenidos amigos, un día más, una semana más al podcast literario This is Hathor Publishing, este espacio donde la palabra escrita cobra vida y los libros pues nos van a desvelar muchos secretos. Hoy vamos a hablar de una obra entrañable y también reveladora, El Kraus desconocido, un homenaje a la vida y legado artístico de Francisco Kraus, hermano del célebre tenor Alfredo Kraus, pero también un artista con luz propia. Detrás de este libro hay una gran historia y hoy tenemos la posibilidad y la suerte de hablar con su autor, Octavio Kraus, compañero de los medios también y nieto del gran Francisco Kraus, barítono nacido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuya voz profunda, única y sobre todo expresiva conquistó los escenarios y los corazones de todo el mundo. Bienvenido, Octavio, a este espacio. Bien hallado, un placer estar contigo. Bueno, pues cuéntanos, porque como decíamos, detrás de esta obra hay una gran historia. ¿Qué es lo que te lleva a ti a sacar a la luz lo que es la vida y obra de tu abuelo? Pues mira, cuando ya mi abuelo se despidió de nosotros en el 2016, encuentro posteriormente muchísima información de su vida y recortes de periódicos y bastante biografía. Y también encontré una serie de fotos que eran inéditas y nadie conocía de la carrera de mi abuelo. También es verdad que mi abuelo jamás había hablado de ello, no le gusta hablar de su carrera ni de qué hizo. Entonces yo poco a poco le fui sacando, pues mira, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo fue lo otro? ¿Cómo fue la carrera de tu empresa de zarzuela? ¿Y qué hiciste y dónde estuviste? Y un poco pues viendo también los álbumes de fotos. Cuando yo lo descubrí, me llevó una tremenda sorpresa, porque claro, había estado en Radio Nacional, en Televisión Española, en Televisión en Caracas, había vuelto, había hecho muchísimas zarzuelas impresionantes, había cantado con Alfredo en La Marina, pero él nunca hablaba de todo ello. Entonces, al recopilar toda la información, me dediqué a hacer un libro que quería sacar para poder que la gente conociera la biografía de Francisco Kraus, que es realmente el Kraus desconocido, porque mucha gente conoce a Alfredo Kraus, pero la vida de Francisco nadie la ha tenido la oportunidad de saber qué hizo y cómo cantó, de dónde estuvo. Es verdad que la mayor parte de la carrera de mi abuelo importante fue en Venezuela, y en aquel momento las historias, las noticias no llegaban tanto como ahora. Y posteriormente, pues al retirarse en Barcelona, estableció lo que es en el liceo, dando una serie de cátedras con la misma técnica de Alfredo Kraus, que es la técnica de la máscara. Ha estudiado con la profesora Field. Y bueno, pues ese es el camino de Francisco Kraus. Un gran tesoro familiar. Yo creo que este descubrimiento para ti no deja de ser un tesoro para toda la familia. Hombre, es verdad que yo me quedé sorprendido porque empecé a recapitular cosas. Mi abuelo tenía una gran colección de discos, de vinilos, y entre ellas encontré lo que es las canciones canarias, que grabó en el 67, patrocinado por el Cabildo, disco que queríamos intentar reeditar, pero el Cabildo, en la sección de cultura, me dijeron que ellos no se encargaban de esto, que hablara con Presidencia, pero que no estaban interesados. Y después también tiene el disco de zarzuela, Romanzas de Zarzuela, que también lo pueden encontrar en YouTube. Y también, una gran sorpresa fue encontrar la grabación directa de una zarzuela, la del Soto del Parral, del año 62 en Tenerife. Y ni siquiera se ha pasado a vinilo, está en cinta de bobina. Increíble. Eso es una reliquia, ¿eh? Sí. Y la llevamos a un equipo de sonido y nos hicieron el favor de montarla y la estuvimos escuchando, a gran sorpresa que funciona perfectamente. Es más, en aquel momento se reutilizaban las cintas y por detrás está el festival de Benidorm.
que la grabé. Para que digan de la tecnología de antes, Octavio. Es decir, que Y se obviamente... oía perfectamente porque tengo un vídeo de la grabación y nos quedamos impresionados porque claro, la cinta lleva guardada desde el año 80 o por ahí y luego estaba en un trastero y la descubrimos con todo el material que encontramos, ¿no? Bueno, una de las cosas que tú me comentabas también, o que me has dejado por escrito, te daba bastante recelo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eras prudente en saber con quién ibas a contactar para poder hacer también la publicación de este libro, ¿no? Sabemos Sí, que lo más importante es conservar las ideas y que cuando sí. pues tú lo que buscas es una fuente de financiación, pues las personas con las que vayas a contactar pues sean fieles a lo que les estás contando y que luego pues, como decimos, no te salten. No saltaron vamos, aquí estaré eternamente agradecido a Albertina de Orleans y a Doc, pues, Fuente de Cultura, porque ellos se pusieron en contacto conmigo y admitieron lo que es la idea de todo el libro, de la biografía, y se basaron en lo que yo escribí y luego verificaron todo lo que yo decía, porque mi abuelo guardó muchísimos recortes de periódicos de las noticias en las cuales yo me apoyé para hacer la historia, una serie de críticas que nunca habían salido a la luz, porque son críticas que fueron recopiladas del año 62 hasta el año 70, cuando él estuvo en la ópera en Zarzuela, en Barcelona, en Valencia, con toda la compañía, por toda España. Y luego también una serie de noticias cuando él se retira a Barcelona en el Liceo en el 87 y bueno, cuando él se tuvo que retirar de Venezuela porque tuvo la crisis de Venezuela, tuvo que irse a Barcelona. Y importante también, pues, el tema de que él hizo 2 entrevistas, una con Radio Nacional, Radio Clásica, y también me basé en su voz, ¿no? Que en ese momento yo estuve oyendo toda la entrevista completa y las lágrimas me las bebía, porque claro, yo estaba ahí escribiendo y tal, y escuchando a mi abuelo contar toda su vida, cómo fue al coro del claretiano, de ahí salió para estudiar canto, después con la profesora Fiola en Barcelona, después en Italia, etcétera, etcétera. Cuando Francisco Kraus, mi abuelo Francisco, fue a debutar, tuvo que hacerlo con un seudónimo, o sea, era Franco Di Marco, para no aprovechar la fama de Alfredo, y entonces pues que se le viera como un barítono unipersonal. Entonces se corrió el rumor de que Alfredo Kraus tenía un hermano que era barítono y que cantaba mal. Se llenó el teatro y tuvo un éxito tremendo. Y bueno, gracias a Dios todo salió a pedir de boca, como decía mi abuelo. Y así se escribe la historia. Claro, y de todo lo que has ido descubriendo, fotografías que me has enviado, que bueno, es que a mí me encantan las fotografías de estas otras épocas y además lo bien Sí. conservadas que también están, ¿qué es lo que a lo mejor más te ha impactado, te ha sorprendido? Bueno, hay varias, el Soto del Parral en Madrid, otras en Venezuela, en Caracas. Me encanta, hay algunas en el Teatro Pere Galdós. Como fuimos juntos al Teatro Pere Galdós, en el primer capítulo no empieza la historia de mi abuelo. Yo cuento la primera vez que fui al Teatro de Pere Galdós con mi abuelo con 7 años. De hecho, hay una foto que luego posteriormente descubrí que estoy con él, con 7 años en la parte de arriba del Teatro Pere Galdós. Y después, no sé, que ahora se me fue. Supongo que han sido muchas cosas las que has tenido que... Sí, cuando yo encontré la carpeta, la empecé a recopilar y tuve que hacer un despliegue de todas las noticias, el orden cronológico, saber de qué íbamos a hablar, de qué no íbamos a hablar, sobre todo. También mi abuelo en la parte última de Barcelona dio una serie de conferencias sobre el canto, la máscara, la técnica de respiración, también hablamos de ello. Y también pues la carta de varias alumnas de mi abuelo que también se dieron información sobre él y cómo fue como alumno. Y bueno, es un homenaje a Francisco Kraus.
Bueno, hemos hablado de ese mecenazgo, la importancia que es también el apoyo económico, que te pues echen una manita, ¿no? Para que esto vea la luz. Sí, Pero luego tenemos la otra parte, Octavio, porque esta es tu primera incursión, ¿no? En el mundo literario, el escribir un sí. libro. Y en este caso, Yo creo que abuelo. primera y única, porque la parte de escribir el libro era para dar a conocer la vida de Francisco Kraus, que pueden encontrar en la librería del Cabildo de Gran Canaria en la zona de Triana, para la gente que está en Gran Canaria, pero también está en cualquier librería que pidan. Por ejemplo, si van a Madrid y piden por catálogo el Kraus desconocido, pues en cualquier librería se lo pueden pedir y en una semana o 2 semanas máximo está en sus manos. Es decir, Gracias a Albertine de Orleans, a Doc, que siempre pues apoya el proyecto y está destinado a lo que es a la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen. perfecto. Es decir, que es una obra donde los beneficios son totalmente solidarios, por lo que me estás comentando, ¿no? Sí, en la presentación se vendieron todos los libros y todo ese dinero fue para la obra de José Andrés. Bueno, supongo que fue un momento muy emotivo la presentación, ¿no? También Sí, unir, pues, a ella, familiares. estuvo muchísima gente. Dar las gracias a Mari Santana, que es mi pareja y que canta en varias agrupaciones folclóricas, y cantó una de las canciones que hacía mi abuelo, que es Noche de Fiesta Mayor, con Abel Castellano, y que estuvo a la guitarra, y entonces pues fue un momento muy especial. Y también pusimos un video de Francisco con Alfredo en la Marina, en el Brindis, y una serie de fotos. Estuvo Dulce María Facundo de Radio Las Palmas presentando el evento en el gabinete literario. Y bueno, hace ya 2 años que tenemos el libro en camino y bueno, ahora la cosa está un poco, como sabes, pues seguir promocionando el libro y que la gente sepa la historia de Francisco Kraus. Sí, bueno, Sobre lo bueno de un libro, que esto no es como el yogur, que esto no tiene fecha de caducidad, Octavio, que es de por Claro, vida. menos mal, menos mal. Sí, espero que las nuevas generaciones, sobre todo la gente que se dedica a la ópera y a la zarzuela, pues vean la técnica que tuvo Francisco Kraus y cómo estuvo en su vida artística, que mucha gente desconoce. Desde luego que sí. Bueno, antes, yo te he preguntado, claro, si era tu primera incursión en el mundo literario, y Sí. tú has dicho la primera y la única, como que esto ha sido muy difícil. Es decir, Muy complicado porque fue establecer lo que es el libro en concreto, luego 7 revisiones del libro, un poco de desesperación porque claro, tardaban en revisarlo, tenía que volver a reescribir, decirle, vale, sí, perfecto, y aún así tiene algún fallo, ¿no? Yo tuve que hacer investigación porque claro, la Venezuela donde estuvo mi abuelo en el año 80 no es la misma que hoy en día. no me imagino. Era, era un primer mundo, la moneda era 6 euros al cambio de la época de ahora, y había muchísimos restaurantes franceses, una economía bollante, y mi abuelo se codeaba pues con la florinata de Venezuela, ¿no? Claro, vivió el esplendor de Sí, la sí, época. también tiene una placa de despedida de los amigos canarios de Venezuela. Fue un momento muy bonito. Él siempre dijo que su mejor época, aparte de Barcelona, Venezuela. Bueno, hemos hablado, de la parte quizás, más artística, es decir, Mm. estamos dando a conocer lo que es la parte artística de tu abuelo y esto es lo que se plasma en el libro. Y a nivel personal, ¿qué nos cuentas? Francisco Kraus para mí fue el mejor abuelo que un nieto puede tener. Cuando venía nos traía regalos, cuando estaba con nosotros, se encargaba de nosotros. Yo como nieto mayor pues lo acompañaba en verano pues a muchísimos sitios, a reuniones con amigos, a eventos. Tuve la suerte de verlo darle clases en el Círculo Mercantil. De hecho, en el Círculo Mercantil en la primera planta hay un piano que está expuesto, pues ese es el piano donde Francisco Kraus daba clases. Y bueno, pues muy orgulloso de ser nieto de Francisco Kraus. Él siempre fue amable con nosotros, generoso, nos dedicaba tiempo también. Le pasábamos a limpio por eso me sé la técnica del canto, porque le pasábamos a limpio muchas conferencias de las que él daba.
Ay, mira. Y Estáis ahí apoyando, ¿no? claro, Bueno. claro. Le llegaba y decía, mira, tenemos que pasar a limpio esta conferencia que en unos días me tengo que ir a Valencia o a País Vasco a dar una conferencia de canto, etcétera. Y bueno, decir que la unión entre hermanos, entre Alfredo y Paco, bueno, Alfredo y Francisco siempre fue buena, porque hay mucha gente que piensa que hubo mala relación entre Alfredo y Francisco y eso no es verdad. Y de hecho, la familia está bien, se relaciona bien y todo estupendo, ¿no? Pero bueno, decir que él siempre... hay un momento en una entrevista que le preguntan que cómo se sentía él cantando con Alfredo. Dicen, bueno, yo así me dedicaba a mi parte y no tenía tiempo de mirar a mi hermano, ¿no? De hecho, en la Marina, cosa que a mí me sorprende, en la Marina en 1981 mi abuelo, significando el brindis, se sube a una mesa, en la misma mesa se sube una silla y en la silla se balancea. Imagínate, una mesa, una silla y él encima balanceándose y cantando todo el área de a beber, brindemos las copas de licor, el vino hará olvidar las penas del amor, ¿no? Pues todo eso encima de una mesa, encima de una silla. Y dice, bueno, en la tercera obra, la tercera representación fue cuando Alfredo se subió conmigo a la mesa, pero yo me arriesgaba a hacer el papel de esa forma, ¿no? Bueno, Era impresionante. dime. Que era impresionante. Claro. Me has hablado, Octavio, concretamente de que la parte quizás más compleja no solo ha sido escribir y el proceso de todas las correcciones, Sí. ¿no? Me gustaría también que desde aquí aquellos lectores pues que todavía no tengan el libro en sus manos, no lo hayan disfrutado, ¿qué mensaje los quisieras dar? ¿Qué se pueden llevar de esta lectura? Hombre, pues a mí lo que más me importaba era que dejar la huella de la carrera de Francisco Kraus, que la gente supiera que había hecho una compañía de zarzuela, que había establecido una serie de obras, que había hecho libros y que había tenido buenas críticas, porque claro, al ser barítono se le compara con el tenor, que tiene más importancia en la ópera, y mi abuelo se tiró un poco más en la zarzuela, a ser más pequeña, pero tiene más importancia el barítono. Y un poco pues eso, también estuvo retirado un tiempo porque se dedicó más a la familia y después ya volvió y estaría pues eso en Venezuela cantando La Marina con Alfredo, haciendo otras obras y después ya a nivel de profesorado. ¿De los nietos habéis sacado alguno vosotros esa habilidad por el canto? Bueno, no, ninguno tuvo la suerte de tener voz, pero sí tenemos oído musical. De hecho, tenemos muy buen oído musical. Yo toco la guitarra, mi hermano también tiene muy buen oído musical y todos reconocemos lo que es la buena música y tal. Y a mí me encanta la guitarra y toco la guitarra, etcétera, pero más bien me he decantado por el mundo de la fotografía y la prensa, ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas, justo ahora que has tocado lo de los medios de comunicación, la fotografía y la prensa, son esas fotos inéditas, como decías, de tu abuelo en los medios de comunicación. Recuerdo haber visto una y es que me gustó mucho la imagen del micrófono que sale desde arriba, porque antiguamente, claro, estamos viendo este micrófono que es a lo que estamos acostumbrados, pero antiguamente, la voz salía mucho mejor si la trabajas desde el diafragma. Entonces, fíjate que yo tenemos que aprender mucho de la vieja escuela, que lo hemos ido perdiendo con los años. Y esa foto, pues claro, como una también es de los medios y obviamente apasionada del mundo de la radio, En radio, era Radio Capitol, creo. Hay una foto donde, claro, los programas se hacían con orquesta en directo, o sea, no podía fallar. Sí. Entonces la orquesta tocaba y él, y de hecho hubo una vez que me dijo que hizo como una grabación con faringitis. Pero yo me quedé impresionado porque, claro, él jamás había dicho yo estuve aquí, el otro. Nunca habló le gustaba impresionar o de hablar de ello, ¿no? Era humilde. Sí, eso siempre. Sí, de hecho, siempre decía, hay que hablarle igual
a un presidente del Cabildo como al barrendero. Y eso es lo que seguimos, ¿no? Y yo creo que realmente es muy acertado. Es Sí, decir, sí, no somos todas personas, es decir, exacto, exacto. eh, a lo mejor un don, bueno, no sé en qué medida va a cambiar, pero al fin y al cabo todos somos personas y es lo que importa, ¿no? El ser humano como tal. Pues aparte del libro, todo lo que nos has comentado, es saber que es una obra solidaria, dónde se puede conseguir. Sí, en diferentes librerías. Pones en Google el Kraus desconocido y salen todas las librerías, más información sobre el libro y la historia de Francisco Kraus, fotos inéditas y como, claro, yo me encargo de publicidad en redes sociales y he ido publicando cosas, pues salen muchísimas más, ¿no? Y de hecho nos hicieron tuvimos varias otras entrevistas en otros medios, entrevistas españolas y tal, y ha tenido gran acogida. Y gracias a ti, obviamente. Bueno, yo creo, gracias a ti también por ponerte en contacto conmigo y dar la oportunidad de comentar y hablar de esta obra literaria. Por último, me gustaría preguntarte por los proyectos, pero yo creo que prácticamente me lo has comentado al principio, ¿no? Porque ahora mismo tú tienes en mente un poco conseguir esa financiación para sacar esas, ¿no? Estas Sí, hombre, al encontrar el libro de canciones canarias patrocinado por el Cabildo en el año 67, pues contactamos con el Cabildo para ver si le podría interesar el proyecto. Y en Cultura dijeron que no. Sí, lo que me has comentado, que por esa vía Pero bueno, no hay opción. ahora yo estoy, aparte del libro, estoy centrado en la parte de fotografía, publicidad, eventos. Yo un poco heredé un poco la carrera de mi bisabuelo, que era director gerente de la provincia. Y de ahí sale la historia de que Alfredo y Francisco Kraus nacieron en la Casa de Colón. Porque muy poca gente sabe por qué está la placa de Alfredo en la Casa de Colón. La Casa de Colón antiguamente era la sede de la provincia, el diario de Las Palmas. Ah, sí, pues fíjate que yo también lo desconocía. Sí. Y entonces ahí nacieron los tres. Nació Francisco, Alfredo y Carmen. Que Carmen Kraus sería la manager de Alfredo Kraus, que era la hermana pequeña. Y claro, justo en la sala del piano, donde hoy en día está la sala del piano. Porque yo lo cuento en el libro, estaba sentado con mi abuelo en una conferencia y dice, aquí, hijo, aquí fue, tío, aquí fue que Paco, bueno, yo decía Paco, ¿no? Y dice, aquí fue en donde nacimos todos. Digo, muy bien, muy bien. Y bueno, también haber ido al Teatro Pregaldós a ver La Traviata, que la última que vi con él, y comentar eso. Digo, ¿disfrutaste, Paco? Dice, bueno, hijo, yo disfruto, pero a otro nivel, porque estoy siempre mirando la parte técnica. Entonces yo dije, bueno, claro, como el barítono no estuvo bien, pero le faltó no sé cuánto, el tenor hizo no sé qué, la obra está muy bien, pero la soprano hizo, ¿sabes? Estaba muy incluso en sus últimos años pendiente de la técnica y de cómo era y todo eso. O sea, yo lo disfruto de diferentes formas. Es lógico. Yo creo que eso le pasa a todos los profesionales y en este caso, pues claro, te vas fijando en otras cosas Sí, yo cuando voy a un evento y voy de invitado, pero no llevo la cámara, me siento como fuera del lugar, no lo disfrutas. Sí, sí, sí. Nos pasa a todos. Pues Octavio, ha sido todo un placer tenerte con nosotros en este espacio, en este Muchísimas gracias podcast, a ti. de hablar del Kraus desconocido, ¿no? Hablar de esta obra literaria que más que una biografía es un puente entre generaciones, voy a decirlo así, Sí, ¿no? es que el último capítulo suelo comentar un poco de lo que yo he hecho y heredé de mi abuelo y de mi bisabuelo. Entonces, pues un poco la historia de eso, de Francisco Kraus, su historia, cómo llegó el apellido Kraus a Gran Canaria, el porqué y pues todo lo que hizo a Francisco Kraus por Gran Canaria, por amigos canarios de la ópera y por la zarzuela, que luchó bastante. Y de hecho hay una noticia que me olvidaba. En el año 92 le dan el premio a la zarzuela a Alfredo Kraus. Y en la noticia cogida de un periódico italiano pasado a la provincia, no, al Canale 7, dice,
me gusta que me hayan dado este premio, pero quien se lo merece es Francisco Kraus, que es el que ha luchado por la zarzuela. Y luego jamás se lo dieron. Vaya. Entonces, Bueno, pero es una anécdota también que vale la sí, pena. para que vean el reconocimiento que Alfredo hace hacia Francisco y la buena relación que tenían entre ellos. Bueno, pues hoy hemos hablado de un artista que supo llevar por todo lo alto el nombre de Canarias, más allá de estas fronteras, ¿no? Y convirtiéndose en todo un referente, como bien dices, de la zarzuela y también del folclore isleño, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y de la ópera. Entonces, yo creo que merece la pena aquellos amantes también de este género, o no, sino aquellos en general que quieran conseguir la obra y conocer más de este Francisco tan desconocido, pero que ha hecho muchísimo. Exactamente. Era un poco eso, hacer un poco de justicia con Francisco Kraus y que fuera un poco más conocido a la gente y a los amantes de ópera y de zarzuela y todo aquel que quiera pues saber un poco de la vida de Francisco Kraus. Pues un homenaje a tu abuelo, que también hacemos con este espacio, dando a conocer ese trabajo que ha realizado Octavio. Como hemos dicho, pues, o como he dicho, un placer haberte tenido en este podcast. Encantado de estar en tu programa y magnífico. Y bueno, Felicitarte. y que eres el primero que pasas por aquí, porque todo parece que eran mujeres, que también hay hombres bueno, que escriben. gracias. Bien, bien. Un placer, de verdad, un placer estar contigo en tu programa, en tu podcast y desearte todo lo mejor. Igualmente, y que esas ventas pues sigan ahí por ese buen camino. Y que se animen para otros proyectos, porque no solo tengo el libro, tenemos un proyecto Museo de Cine de Gran Canaria con una colección de 1,5 millones de fotos, tenemos lo que es el evento OCRA con fotografías, eventos y demás, y aquí seguimos. A no parar de trabajar, que de eso también se trata. Pues a todos ustedes muchísimas gracias también por compartir este espacio con nosotros, como siempre. De corazón, gracias. Pues como siempre decimos, compartan la entrevista si les ha gustado a través de las redes sociales para que tenga más alcance y nos escuchamos la próxima semana con más autores, con más libros de los que hablar y obviamente, como les decía al principio, desvelando esos secretos y conociendo más a fondo qué hay detrás de este proceso creativo de los autores. Pues un saludo amigos, nos vemos, será muy prontito.